Hola, bienvenidos al módulo 2 de la unidad 1. ¿Cómo piensan los economistas? Bueno, vamos a ver, digamos, economía positiva y normativa, microeconomía y macroeconomía, que ya hemos venido dilucidando de qué se trata, pensar como economista, de qué se trata, modelos, supuestos, variables económicas. Bien, pensar como economista comprende una forma propia de pensar. Así como los abogados piensan de una determinada forma, los ingenieros, los economistas pensamos de una determinada forma. Tenemos un vocabulario propio, herramientas propias, y de eso les queremos contar en esta unidad. Bueno, pensar como economista es científico, en el sentido de que usamos el método científico, que es un proceso sistemático para adquirir nuevos conocimientos basados en la observación, la experimentación y el análisis. Bien, ¿y cuál es nuestro laboratorio? Nuestro laboratorio es la historia, porque no vamos a, por ejemplo, si queremos ver qué pasa cuando se emite dinero sin respaldo, no vamos a incurrir en inflación para hacer ese experimento. Lo que nosotros notamos en la historia, que si se hace emisión monetaria sin respaldo, aumentan los precios, aumenta el nivel general de precios. Bien, para analizar en forma simplificada la realidad, usamos modelos que consideran supuestos, claro, porque hay que simplificar la realidad. Por ejemplo, cuando estudiemos el comercio internacional, vamos a suponer que existen dos países o dos bloques que comercializan entre sí un solo producto, y eso es muy simplificado. Pero nosotros tenemos que usar esa simplificación para reducir la complejidad de la realidad y poder entenderla. Bien, veamos qué decía Schumpeter, que es un economista que se dedicó a la historia económica. Lo que se distingue al economista es el dominio de las tres siguientes técnicas de análisis. Usamos la historia como laboratorio, la estadística y la teoría. La teoría, ¿por qué? Porque la teoría me va a dar el marco en que se relacionan las variables, el marco eh, causal. Una variable cambia porque cambian la causa, y entre esas dos variables hay una relación. Entonces nosotros tenemos que saber la teoría para después observar el comportamiento. Bien, y la estadística me permite, digamos, hacer un análisis científico, un análisis, digamos, más estructural de esos datos. Bien, el economista emplea datos estadísticos y las series históricas que describen los fenómenos que pretende explicar y los analiza en el marco de la teoría económica. Entonces, como que la materia prima de los economistas son los datos de la realidad. Y esos datos se muestran en series históricas o, ya vamos a ver, en, en un dato específico, una realidad, una variable se muestra en un momento dado. Vamos a ver los dos casos. Y ese dato explica un fenómeno. Bien. Y nosotros lo tenemos que analizar, como decíamos recién, a la luz de una teoría que explique la relación entre esas variables. Bien, entonces, ¿qué hace la teoría económica? Va a tener un conjunto de definiciones, una serie de supuestos y una hipótesis del comportamiento de las variables económicas. Por ejemplo, el consumo de un país depende del ingreso de su población. Ahí tengo una hipótesis, que el consumo depende de lo que pase con el ingreso de la población. Voy a suponer que no
que ese país no tiene otras variables, como por ejemplo no está en guerra, no tiene algunas otras variables que le influyen, y definimos qué es consumo, definimos qué es ingreso. Bien, veamos la definición de la variable, que es, digamos, el insumo del análisis económico. Cualquier variable, si uno la busca en la RAE o en el Google, dice es una magnitud de interés que puede definirse y medirse. Eso es una variable. Por ejemplo, la actitud del consumidor, de nuestro interés, del consumidor de nuestro producto o servicio, la actitud podría ser, yo le podría dar, la puedo definir, positiva o negativa, excelente, muy bueno, indiferente, malo, regular y malo, podría darle, o sea, la puedo definir y la puedo medir. Y después cuando lo tengo definido, puedo hacer una encuesta y puedo medirla. Bien, esas son las variables. Cualquier característica o cualidad de los objetos que pueden tomar distintos valores. Por ejemplo, esta es otra definición. Número de personas que viven en una ciudad es una variable. Número de niños de tal y tal edad, ¿cierto? Son todas variables. Bien, ¿y qué, la variable económica? La variable económica, esto es lo que nosotros vamos a estudiar, es la representación de un concepto económico que puede medirse y puede tomar diversos valores numéricos. Bien, y nosotros, estos datos económicos ofrecen información sobre las variables económicas que nosotros queremos estudiar. Y estas variables económicas se pueden presentar en general de dos formas, como series temporales o como corte transversal. Las series temporales muestran mediciones, un conjunto de mediciones de una variable en diferentes puntos o intervalos de tiempos. O sea que es una serie temporal porque esa variable la veo en el tiempo. Por ejemplo, los datos mensuales de los salarios del sector público de Mendoza del año 2000 al 2025. Veo una variable, cómo se comporta en un periodo de tiempo, y fíjense que cuando defino la serie temporal, defino el periodo de tiempo, del 2000 al 2025, defino la periodicidad que tomo el valor de esa variable mensual, y defino la variable, salario del sector público de Mendoza. Bien. Corte transversal. El corte transversal suministra información de un aspecto, característica o cualidad específica de una variable en un momento determinado. Por ejemplo, del salario promedio de Mendoza, quiero saber para el año 2023 cómo se distribuyen, cómo es en los distintos sectores de actividad. ¿Cómo es el salario promedio en el sector vitivinícola, en el sector turismo, en el sector educación privada para el 2023? O sea que a una variable específica, para un año determinado o para un momento determinado, estoy haciendo como un corte para mirar lo que dice ahí, un aspecto, una característica, una cualidad. Entonces eso se llama corte transversal de una variable. Bien, ¿cuál es el procedimiento para formular relaciones entre variables en economía? Por ejemplo, el consumo se relaciona con el ingreso. Pero ¿cómo muestro esa relación? Y yo puedo decirlo verbalmente. Puedo decir, cuando aumenta el ingreso de un país, aumenta el consumo. Eso es, estoy expresando una relación entre variables de una forma verbal. Ahora puedo mostrarlo gráficamente. Hago un sistema de coordenadas, represento el consumo, por ejemplo, en el eje de las ordenadas, el ingreso en el de las abscisas y trazo una función.
y digo que ahí se ve, acá está geométrico, gráficamente, hay una relación positiva entre el consumo y el ingreso. Cuando aumenta el ingreso, se nota que el consumo aumenta porque esta función tiene pendiente positiva. Bien, y ahí veo una relación entre estas dos variables. O el análisis o de la forma analítico-matemático. Puedo plantear directamente la función. Puedo plantear que el consumo es función del ingreso. Y acá la escribo como una recta con pendiente positiva, con una ordenada al origen. Y esta ecuación me dice que el consumo tiene una parte que no depende del ingreso, es C0. O sea que la gente consume aún sin tener ingreso. Puede ser porque reciba un subsidio. O un ingreso exógeno al ingreso, específicamente. Y después depende del ingreso. ¿Ven? Esas son las formas en que en economía manifestamos las relaciones entre variables. Bien. ¿Qué podemos decir de los modelos económicos? A través del desarrollo de modelos que son simplificados, modelos abstractos de las teorías y el análisis de los mismos, podemos decir o podemos representar la relación entre variables. Bien, es una simplificación, como les decía yo al principio del video, una simplificación de la realidad, porque la realidad es muy compleja y nosotros necesitamos entender el funcionamiento del mundo, entonces necesariamente lo tenemos que simplificar. Y queremos ver cómo son las relaciones entre las variables. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el modelo de frontera de posibilidades de producción y el flujo circular de la renta. Vamos a ver eso, que es un modelo muy común, y vamos a ver qué nos dice ese modelo. Y vamos a ver el papel de los supuestos en ese modelo, porque los supuestos son los que nos ayudan a simplificar la realidad. Nos tienen que hacer que sea fácil de comprender ese modelito, que sea simple y que exprese el pensamiento científico, o sea, la causalidad de las variables que quiero estudiar. Bien, entonces, el modelo de la frontera de posibilidades de producción muestra un país en el que se producen dos bienes. ¿Mm? Bien, acá vemos que la frontera de posibilidades de producción muestra un país donde se producen dos bienes. Sabemos que eso es una simplificación muy, muy extrema, pero esto nos permite ver, muestra, como dice acá, las combinaciones de producción de una economía que produce solamente dos bienes, dadas sus limitaciones que están establecidas por los supuestos. Este produce dos bienes, tiene una dotación dada de factores, o sea que tiene determinada cantidad de capital, trabajo, tierra y capacidad empresaria, y tiene una tecnología, un estado de la tecnología determinado. Y con eso que está dado, por ejemplo, si ocupa todos los factores para producir 2.200 unidades de alimentos, va a poder producir 600 unidades de ropa. Esa es la frontera. Más allá no puede porque es la frontera. Entonces, este modelito nos da algunos datos o nos da información sobre la eficiencia en el uso de los recursos de este país, sobre el trade-off, significa cómo elige, cómo son las condiciones de cambio entre producir más ropa y menos alimento, y el costo de oportunidad, que es uno de los conceptos que estudiamos en los principios de la economía. Bien, veamos. La eficiencia. Si este país está en el punto C o en el punto A, es eficiente. ¿Por qué? Porque
está haciendo un pleno empleo de sus factores de producción. En cambio, si está en el B, es ineficiente, porque en el B no está ocupando todos los factores. Entonces, podría eficientizar el uso de los factores productivos e irse a un punto de la frontera de posibilidad de producción donde se garantiza la eficiencia y el pleno empleo. Ahora, a este país le encantaría estar consumiendo más alimentos y más ropa, pero no le dan los recursos que tiene porque los recursos son limitados y están dados como supuestos. Entonces, para llegar a un punto D, debería crecer esta economía. Bien, ¿cómo vemos el costo de oportunidad? Y vemos que si este país quiere producir 100 unidades más de ropa, o sea, si se quiere ir del punto C al punto A, quiere producir 100 unidades más de ropa, ¿cuál es el costo de oportunidad? Y el costo de oportunidad va a ser perder 200 unidades de alimentos, porque para irse del punto C al A, tiene que disminuir los alimentos en 200 unidades. Bien. Entonces, hemos visto la eficiencia, la ineficiencia, los puntos eficientes, los puntos inalcanzables que se alcanzan creciendo. Entonces vemos que este modelito simple nos enseña cómo lograr el punto D a través del crecimiento. Nos enseña también el costo de oportunidad. Bien. Ahora pasemos a las variables, a los tipos de variables económicas. Vamos a estudiar estos tipos y vamos a ver cada una. Podemos analizar las variables endógenas, podemos clasificar las variables en endógenas y en exógenas según las variables estén determinadas dentro del modelo o fuera del modelo. Por ejemplo, en este modelo que veíamos recién, el de la frontera de posibilidades de producción, ¿cuáles se les ocurre a ustedes que son las variables endógenas? Y las variables endógenas son las que se determinan dentro del modelo. ¿Y cuáles son las variables que se determinan dentro del modelo? Y la cantidad de alimentos y de ropa producida. ¿Y cuáles son las que se determinan fuera del modelo? Las que vienen de afuera. Y la dotación de factores productivos, porque eso no se determina en este modelo, eso viene como un dato, eso es lo que tiene el país. La tecnología también es una variable exógena. El nivel de productividad de los factores es una variable exógena. Bien. Pasemos a analizar ahora los otros tipos de variables como la stock y flujo. Las variables stock son las variables que están referidas a un momento en el tiempo, como un dato histórico. Bien, esto en los libros de economía se usa un ejemplo de la vida cotidiana para ejemplificar este tipo de variables. La variable stock es el agua que está, supongamos, una bañadera con un tapón. La variable stock es el agua acumulada en la bañadera en un momento determinado, como dato histórico. Y si nosotros abrimos el agua, la variable flujo es el chorro de agua continuo. Entonces, la variable flujo son las variables que solamente tienen sentido en un periodo de tiempo. El chorro de agua continuo a través de los minutos va a generar la variable stock. Bien, entonces, una variable stock es el stock de una empresa. ¿Y cuál es la variable flujo? Y la cantidad de producto producida. La variable stock en un país es la población de un país, porque uno dice, ¿cuál es la población de la Argentina al 31 de diciembre del 2025? Y da una cantidad de población. Y la variable flujo es la cantidad de nacimientos diarios
o la cantidad de nacimientos mensuales, o la cantidad de nacimientos anuales. Bien, eso entonces la variable flujo y la variable stock. También es importante distinguir entre variables nominales y reales. Las variables nominales están expresadas en unidades monetarias corrientes, es decir, en unidades, en precios del año en que se tomó la medición. En cambio, las variables reales son las expresadas en unidades monetarias constantes, o sea, están expresadas en precios de un año base o en precios constantes. Nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer referencia, esto es muy importante, en relación al PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno de un país. El Producto Bruto Interno de un país es la cantidad de bienes y servicios finales que se producen dentro de las fronteras de un país en un periodo de tiempo. Si yo mido esa cantidad de bienes y servicios a precios del año en que se tomó la medición, entonces tengo el PBI nominal. Y si yo quiero tener el PBI real, tengo que usar los precios de un año base. Esto lo vamos a ver más específicamente en la unidad 6 de esta materia. Bien, por ejemplo, un ejemplo cotidiano. El salario nominal es el salario que yo cobro en términos de cantidad de billetes que compres. Por ejemplo, si yo cobro 1.000.000 de pesos, voy a tener una cantidad de billetes en mano. Es el salario nominal, 1.000.000. ¿Y el salario real qué sería? El salario real muestra el poder adquisitivo de ese salario. O sea, el salario real o las variables reales tienen en cuenta el deterioro de los precios o de la inflación que afecta a la capacidad de compra. Bien, por último, vamos a ver las variables microeconómicas y macroeconómicas, porque esto nos sirve como para identificar lo que es tema micro de lo que es tema macroeconómico. Las variables microeconómicas son las variables que hacen alusión a cómo toman decisiones los individuos y cómo interactúan. Es decir, se refieren específicamente a un mercado en particular. Por ejemplo, el precio de la soja es una variable microeconómica. Y la variable macroeconómica son las variables que hacen alusión a cómo funciona la economía como un todo, sin distinguir un mercado específico. Hablando de precios, el nivel general de precios de un país es una variable macroeconómica, porque no distingue un mercado específico. Bien, sigamos con el ejemplo. Las exportaciones de soja de la Argentina son una variable microeconómica. Y las exportaciones de la Argentina, sin distinguir un mercado específico, son una variable macroeconómica. El salario de los viñateros en Mendoza es una variable microeconómica. A nivel macroeconómico podría decir el empleo en Mendoza, el nivel de empleo en Mendoza es una variable macroeconómica. No estoy distinguiendo un mercado, sino que estoy viendo a Mendoza como una economía en su conjunto. Bien, para terminar, digamos, viendo un modelito, el flujo circular de la renta, lo vamos a profundizar en la unidad 6, pero también nos da un modelito de cómo interactúan, simplificadamente, las empresas y las familias. Ponemos supuestos. Ponemos que lo supuesto es que las familias son las propietarias de los factores productivos y son las que le facilitan los factores productivos a las empresas. Las familias ofrecen los factores productivos en el mercado de factores y a cambio reciben
la retribución de los factores productivos. Los factores productivos son el capital, el trabajo, la tierra y la capacidad empresaria. ¿Bien? Y cada uno de estos factores productivos tiene una retribución. El trabajo, la retribución del trabajo se llama salario, la retribución del capital, tasa de interés, la retribución de la tierra, la renta, y la retribución de la capacidad empresaria, ganancia. Bien, entonces, las familias, por ejemplo, que son, el supuesto es que hemos dicho, son dueñas de los factores productivos, ofrecen sus factores productivos en el mercado de factores. Las empresas demandan esos factores productivos y a cambio le pagan la retribución a las familias. Por otro lado, las empresas, que son las que demandan los factores productivos, lo usan en el proceso productivo para producir bienes y servicios que ofrecen en el mercado de bienes y servicios. Y las familias han tenido un ingreso a raíz de que ofrecieron los factores productivos a las empresas y obtuvieron ese ingreso, y con esos ingresos, ¿qué hacen? Demandan bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Entonces, en el mercado de bienes y servicios se junta la demanda de bienes y servicios por parte de las familias, la oferta de bienes y servicios por parte de las empresas, y en los mercados se determinan los precios de los bienes y servicios y la cantidad comercializada. Bien, simplificadamente así funciona la economía. Bien, por último, es muy importante distinguir entre economía positiva y normativa. ¿Qué dice la economía positiva? La economía positiva muestra cómo funciona estrictamente la economía. Y la normativa lo que expresa es cómo debería funcionar la economía. Por ejemplo, si Poli dice, las leyes de salario mínimo causan desempleo, Poli está dando una afirmación positiva, porque está diciendo, el salario mínimo genera exceso de oferta, por lo tanto, desempleo. En cambio, si Norma dice, el gobierno debe incrementar el salario mínimo, está dando una opinión, está diciendo cómo debería ser la economía. Bien, entonces, para cerrar, digamos, el análisis positivo describe una situación económica tal como es objetiva, es propio de lo científico, se limita a ver la realidad. El gasto público en la Argentina es de XX millones de pesos. Eso es positivo, porque estoy diciendo lo que es. Ahora, si digo el gasto público en la Argentina es alto o bajo, ¿qué estoy diciendo? Estoy haciendo un análisis normativo, porque estoy brindando un juicio de valor. Es subjetivo, es una opinión. Es un juicio de valor, de religión, de filosofía. Es propio de los asesores políticos. Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno hace un análisis económico, tiene que saber de hacerlo positivo o normativo. Positivo es lo más objetivo posible. Bien, les dejo la bibliografía y muchas gracias por la atención.